Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la resolución de sistemas de ecuaciones. Hay un método que todavía no hemos discutido, que es el método de escalarización de Gauss. Así que vamos a empezar por plantear cuáles serían los pasos a seguir para resolver un sistema de ecuaciones por este nuevo método. En primer lugar, recordar que para aplicar el método de escalarización de Gauss es necesario que todas las ecuaciones que conforman el sistema se encuentren en la forma tipo. ¿Pero a qué llamo forma tipo de una ecuación? Bueno, si esa ecuación tiene tres incógnitas en juego, que habitualmente solemos representar por X, Y y Z, entonces llevar la ecuación a la forma tipo implica llegar a escribirla con este formato que aparece aquí en verde. Un término para la variable X, un término para la variable Y, un término para la variable Z, y del otro lado lo que nosotros llamamos el término independiente. Fíjense que los tres términos que tengo en el primer miembro, que involucran uno por cada, en este caso cada una de las variables, están escritos según un orden alfabético de esas variables. ¿Siempre debo utilizar X, Y, Z, V para designar las variables? No, pueden utilizar las letras que quieran, simplemente aclarar siempre cuando empezamos a resolver un problema de la vida real, que está vinculado a un sistema de ecuaciones, aclarar con cada letra a qué variable vamos a estar representando. Bueno, muy bien, vayamos entonces al método de escalarización de Gauss. Una vez que se aseguren de tener todas las ecuaciones que conforman el sistema en la forma tipo, entonces lo primero que vamos a construir es lo que llamamos una matriz ampliada. Pero no tiene el mismo formato que la matriz ampliada de la que habíamos visto en el método de Gauss-Jordan. Veamos qué es lo que concierne en este caso. Bien, supongamos que ustedes tienen un sistema de 4×4, o sea, un sistema formado por 4 ecuaciones y 4 variables en juego. ¿Tá? Empezamos por escribir digamos, una matriz ampliada en la que del lado izquierdo tenemos lo que llamamos la matriz de los coeficientes. Es decir, ordenadas las 4 ecuaciones en la forma tipo, del lado izquierdo vas a colocar la matriz principal o matriz de los coeficientes. Si las variables fueran X, Y, Z, U, esa matriz de los coeficientes tendría una columna para los coeficientes de la primer variable, X, una columna con los coeficientes de Y, una columna con los coeficientes de Z y uno con los de U. Después tenemos una barra vertical y del otro lado, en este caso, lo que va a llevar la matriz ampliada es la matriz columna formada por los términos independientes. ¿Tá? De esta manera, esta es la forma de la matriz ampliada cuando vamos a utilizar el método de escalarización de Gauss. Siguiente paso, se va a someter esta matriz ampliada a una serie de transformaciones. ¿Tá? Vale decir, a lo que nosotros llamábamos transformaciones elementales, las mismas que viste para el método de Gauss-Jordan. Pero en este caso, nuestro objetivo será dejar de este lado izquierdo una matriz triangular superior. ¿Cuál era la matriz triangular superior? Aquella que por debajo de la diagonal principal tenía todos ceros. ¿Tá? O sea, en este caso la diagonal principal siempre era la que iba del extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho. Por debajo de esa diagonal principal vamos a tener que tener entonces ceros. Bien, siguiente paso. Lo que nosotros vamos ahora a hacer, acá estaría nuestro objetivo, conseguir esa matriz triangular superior,
que en particular, como van a ir viendo, por la mecánica o el procedimiento a seguir, va a dejar un 1 en la posición A11, un 1 en la posición 22, un 1 en la posición 33, si querés llegás a un 1 en la posición 44, o de última esta no tiene por qué ser necesariamente un 1. Todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal, 0. Y entonces vamos directamente a un ejercicio de aplicación para esquematizar y explicar el método. Aquí nos encontramos frente a un sistema de 4×4 que ya fue ordenado a su forma tipo. Recuerden siempre que va, digamos, a convenir que esa forma tipo sea entera. O sea, si ustedes se llegan a encontrar con alguna de las ecuaciones que involucra por lo menos un denominador, recuerden tratar de deshacerse de él llevando a ambos miembros de la expresión a común denominador. Muy bien, empezamos entonces por escribir nuestra matriz ampliada. Deja a la izquierda del esquema la matriz de los coeficientes y a la derecha la matriz columna de los términos independientes. Observen cómo la matriz principal o matriz de los coeficientes tiene en la columna de las X, o sea, acá, un 2, un -1, un 4, un 1. Luego en la de las Y, -3, 1, -1, 1, y así sucesivamente. De este otro lado de la barra, donde va la matriz columna de los términos independientes, 9, 3, 2 y 0, como vemos aquí. Muy bien, ahora vamos a someter nuestra matriz ampliada a una serie de transformaciones elementales que nos lleven a cumplir el objetivo de generar una matriz triangular superior del lado izquierdo. Pero otra vez, al igual que en el método de Gauss-Jordan, ustedes van a disponer de las 3 transformaciones elementales conocidas. ¿Cuáles eran? Intercambio de filas, sumar a los elementos de una fila los de otra multiplicadas por un coeficiente adecuado, o multiplicar por un coeficiente k todos los elementos de una línea. Estas eran las 3 transformaciones elementales de que disponíamos. Pero va a haber un orden para generar esa matriz triangular superior deseada. Y ese orden es similar al que ustedes tenían que respetar a la hora de aplicar el método de Gauss-Jordan para generar aquella matriz inversa. Vale decir, el primer paso va a ser contar con un 1 en la posición 11. ¿Por qué? Porque entonces esa fila 1, que contendrá en la posición 11 el 1, va a actuar como pivote para generar los ceros por debajo de él. Muy bien, así que recuerden, diagonal principal, vamos primero por un 1 en la posición 11. Y generalmente para generar el primer 1, recuerden que ustedes contaban con 2 posibilidades. El intercambio de filas, si es que teníamos por debajo otra fila que tuviera un 1 en la posición deseada, o si no, multiplicar todos los elementos de esa línea por un coeficiente adecuado. Si ustedes observan, acá la cuarta fila tiene un 1 en la primera posición. Así que si ustedes trocan el orden, cambian el orden de la fila 1 y la fila 4, van a generar el 1 en la posición 11 deseada. Así que toda la fila 4, toda, pasa a la primera posición y toda la fila 1 original baja entonces a la última posición. Una vez que generan el 1 en la posición 11, la fila que lo contiene va a pasar a ser el pivote o pivot para generar los ceros por debajo de él. Es decir, mi siguiente paso es generar un 0 por debajo del 1, supongamos que voy a empezar por el 0 en esta posición marcada. Quiere decir que la fila que va a cambiar es la 2, y entonces, recuerden que para generar los ceros contaban con la segunda transformación, y entonces van a tener que pensar a esa fila que quieren cambiar, cuántas veces le suman o le quitan el pivote
que era la fila 1, multiplicada por un coeficiente adecuado. En este caso bastará a la fila 2 sumar el pivote así como está. Así que si la fila que cambia es la 2, podés arrancar por copiar la 1, la 3 y la 4, la 1, la 3 y la 4 como estaban. Y entonces a la fila 2 le sumo la 1. Menos 1 más 1, 0. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 2 menos 1, 1. 3 más 0, 3. Una vez que generaste el 0 en la posición deseada, vamos por el 0, por ejemplo, en esta posición marcada. Quiere decir que ahora la fila que va a cambiar es la 3 y lo que tengo que pensar es, a esa fila 3, ¿cuántas veces le sumo o le quito el pivote? Entonces, fíjense que a este 4 le tendrás que quitar 4 veces el pivote para generar el 0 donde querés. Si la fila que cambia es la 3, arranca por copiar la 1, la 2 y la 4 como estaban. Y entonces voy a multiplicar por menos 4 la fila 1 y sumarla a la fila 3. Menos 4 más 4, 0. Menos 4 menos 1, menos 5. Menos 4 menos 3, menos 7. Menos 4 por menos 1, más 4, más 2, 6, menos 4 por 0, 0, más 2, 2. Voy ahora por el 0 a esta posición, quiere decir que la fila que va a cambiar ahora es la 4. Hay que pensar a esa fila cuántas veces le sumo o le quito el pivote. Así que en este caso bastará quitarle 2 veces el pivote para generar el 0 donde quiero. Si la fila que cambia es la 4, empezá por copiar la 1, la 2 y la 3 como están. Y entonces multiplicamos por menos 2 el pivote y lo sumamos a la 4. Menos 2 más 2, 0. Menos 2 menos 3, menos 5. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 2 por menos 1 es más 2. Menos 1, 1. Menos 2 por 0, 0 y 9, 9. Muy bien. Y entonces ya tenemos preparada la primer columna, con el 1 en la posición 11 y los ceros por debajo de él. Tal como era la secuencia que respetábamos en el Gauss-Jordan, ahora vamos por el 1 en la posición 22. Y para generar esos unos que no son el primero, recuerden que la única transformación elemental de la que disponían era la 3. Es decir, multiplicar todos los elementos de esa línea por un coeficiente adecuado. ¿Y por cuánto multiplico el 2 para que acá quede un 1? Por un medio. Entonces indicás que la fila que cambia es la 2 y vamos a multiplicar toda esa fila por un medio. Así que si la fila que cambia es la 2, la 1, la 3 y la 4 podés arrancar por copiarlas como estaban. Y toda la 2 por un medio. Te quedará 0, 1, 3 medios, 1 medio, 3 medios. Muy bien. Tenemos pronto entonces el pivote, que pasa a ser la fila que contiene el 1 en la posición deseada, o sea que el pivote o pivot, para generar los ceros por arriba y por debajo de él, pasa a ser la fila 2. Entonces supongamos que, vamos a recordar que en este caso yo no quiero el 0 por arriba, a diferencia de lo que pasaba en el Gauss-Jordan, tú solamente querés los ceros por debajo, porque vamos hacia una matriz triangular superior. Solo los ceros, solo tienen que ser ceros los elementos que están por debajo de la diagonal principal. O sea que voy por el 0 acá. La fila que va a cambiar es la 3 y lo que vamos a pensar es cuántas veces le sumamos o le quitamos el pivote para que nos quede el 0 aquí. Y entonces a esa fila 3 le sumaré 5 veces la fila 2. Si la fila que cambia es la 3, copia la 1, la 2 y la 4 como estaban, multiplica por 5 la fila 2 y sumala a la 3. 5 por 0, 0 más 0, 0. 5 menos 5, 0. 5 por 3 medios son 15 medios menos 7. Si transformás el menos 7 en una fracción de denominador 2, te quedaría menos 14 medios. Así que es 15 medios menos 14 medios, 1 medio. Después es 5 medios más 12 medios,
son entonces 17 medios, 15 medios más 10 medios, ¿tá? Y así seguimos. Bueno, ahora que generé el 0 aquí, voy por el 0 en esta posición. Así que entonces hay que pensar que si la fila que tiene que cambiar es la 4, ¿cuántas veces le sumo, le quito el pivote para generar aquí el 0? Y sería sumarle 5 veces el pivote. La fila que cambia es la 4, copiate la 1, la 2 y la 3 como estaban, y entonces multiplico todas las 2 por 5 y la sumo a la 4. Toda la 2 por 5, 5 por 0, 0, más 0, 0. 5 menos 5, 0. 5 por 3, 15 medios menos 1. Y ahí te queda 13 medios. Y así seguimos. ¿Tá? Fíjense que entonces ya tengo la segunda columna como deseo, con los ceros por debajo de la diagonal principal. Voy ahora al 1 en la posición 33, y lo que tendrías que hacer con esta fila 3 es multiplicarla por 2. Así que si la fila que cambia es la 3, copiate la 1, la 2 y la 4 como están, y vamos por 2 toda la fila 3. 0, 0, 1, 17, 19. Y ahora que tengo el 1 en la posición 33, como lo que quiero es una matriz triangular superior, voy por el 0 debajo, o sea que solo este cambia. Lo que voy a hacer es a esa fila 4 quitarle entonces 13 medios Bs de la fila 3. Y al hacerlo se genera esto que está aquí. Bueno, esta ya es una matriz triangular superior porque tiene, esta era la diagonal principal, todos los elementos por debajo de esa diagonal principal son ceros. Podemos quedar en este punto o incluso un pasito más, dejar un 1 en esta posición, si desean, multiplicando toda la cuarta línea por, entonces, menos 1 sobre 107. Y así generan el 1 en esta última posición. Si no, de todos modos, podemos quedarnos aquí. Ahora, me voy a deshacer de la notación matricial que tengo hasta el momento, sin olvidarme entonces de lo que representaba cada columna. O sea, estas eran columnas, en la primera columna eran los coeficientes de X, Y, Z, U y términos independientes. Entonces, empezamos de la última hacia arriba. Si estos eran los coeficientes de U, ¿tá? No hay X, no hay Y, no hay Z, esto sería menos 107 veces, perdón que acá en esta matriz yo le había llamado, bueno, está acá, a los coeficientes, al último en lugar de llamarle U le llamé D. Entonces sería menos 107 veces D igual a menos 107. Si ustedes despejan de ahí, sale entonces el valor de la primera incógnita, que sería D1. Una vez que tengo resuelta, digamos así, la última línea, subo un escalón y me voy a interpretar primero lo que representa esta tercera fila. No hay X, no hay Y, entonces es una Z más 17D igual 19. Una Z más 17D igual 19. Pero como el D lo determinaste en el renglón anterior, lo voy a sustituir y voy a despejar el valor de la Z. Una vez que cumpliste con ese renglón 3, subimos un peldaño más y vamos a interpretar la información que aporta la segunda línea. No hay X, una Y, 3 medios Z, un medio D igual a 3 medios. Reemplazo la Z y la D que ya tengo por los valores conocidos, opero y despejo el valor de la incógnita en juego. Y finalmente suben a la primera relación que quedó, una X, una Y, una Z, menos D igual 0, vas a reemplazar por lo que ya conoces y la única incógnita que te queda por detectar es el valor de la X. Y así obtienen la solución del sistema. Repito, en el método de escalarización de Gauss, justamente el formato final
de la matriz que queda a tu izquierda es la de una matriz triangular superior, que no sería más que una escalera invertida. ¿Tá? De ahí el nombre del método. Recordar que se van a valer de las mismas transformaciones elementales que estuvimos viendo a la hora de trabajar en el método de Gauss-Jordan para la detección de la inversa, y la secuencia de pasos a seguir es similar a la que vistes en el método de Gauss-Jordan. Un 1 en la posición 11, ceros por debajo de él, un 1 en la posición 22 y ahora solo ceros por debajo de él, no por arriba, ¿tá? Y después el 1 en la posición 33, ceros por debajo de él y así, en consecuencia, hasta generar la matriz triangular superior deseada.